Vamos a resolver el siguiente problema que nos dice lo siguiente. Una reacción homogénea de segundo orden del tipo A más B que nos da R más S tiene lugar en fase líquida en un reactor de mezcla completa a 100 grados centígrados. Los reactantes y productos son mutuamente solubles. La alimentación consiste en 300 kilogramos del reactante A y 300 kilogramos por hora del reactante A y 900 kilogramos por hora del reactante B. El volumen total del reactor es de 750 litros y bajo estas condiciones se alcanza una conversión del 70%. Lo que se nos pide es determinar el tiempo para alcanzar un estado estacionario. Como datos adicionales se nos proporcionan las densidades y pesos moleculares de los reactivos A y B que podemos observar en la tabla. Entonces, como un primer paso, pues se desarrolla un diagrama que nos representa pues los datos principales del problema. ¿Sí? Tenemos aquí un reactor de mezcla completa, pues lo podemos representar simplemente de esta forma. A la entrada, lo que se nos dice es que tenemos un flujo másico de A de 300 kilogramos por hora, un flujo másico de B de 900 kilogramos por hora. La reacción es A más B, que nos da R más S, ocurre a 100 grados centígrados y el volumen del reactor es de 750 litros. La ecuación de velocidad de reacción es elemental, es K por CA por CB de segundo orden, y bajo estas condiciones se tiene que la conversión de A es igual al 70% o de 0.7, ¿sí? De aquí nosotros observamos que no conocemos la constante de velocidad de reacción. Sin embargo, pues la tenemos que calcular o debemos de conocer ese valor para poder estimar el tiempo en el que se logra un estado estacionario. Para poder hacer eso, pues partimos de consideraciones simples, ¿sí? Vamos a ver la ecuación de diseño para el reactor de mezcla completa, ¿sí? Entonces vamos a decir que la ecuación de diseño del reactor de mezcla completa y tenemos opciones, ¿verdad? Alternativas para expresar esta ecuación de diseño. Puede ser en términos del volumen y del flujo molar o puede ser en términos del tiempo de residencia. Vamos a utilizar esta de acá, ¿sí? Por simplicidad, por el momento, ¿sí? Entonces vamos a utilizar esta ecuación de diseño, donde nos dice que el volumen del reactor entre el flujo molar inicial de A es igual a una delta XA. Como tenemos un solo reactor, pues sería quizá la conversión entre la ecuación de velocidad de reacción evaluada a la conversión dentro del reactor, ¿sí? Entonces vamos a decir que en términos de la conversión, sabe, ¿qué cosa se sabe? Pues vamos a decir que CA es igual a CA0 1 menos XA. CB es igual a CB0 por MB menos B sobre A por XA. Expresado de esta manera. Y para recordar, MB lo podría calcular como CB0 entre CA0, o bien también podría decir que es igual a F B0 entre F A0,
¿sí? De esta manera, o sea, los flujos molares es una relación molar. Por lo pronto, pues así lo vamos a dejar expresado. Y vamos a decir que sustituyendo, primero lo sustituimos en la ecuación de velocidad de reacción. Esto nos lleva a que menos RA va a ser igual a K por CA0 por CB, perdón, CA por CB, donde CA sería CA0 por 1 menos XA, CB es aquí, perdón, no era CB0, era CA0, por MB menos B sobre A por XA, de tal forma que yo puedo decir que esto sería K por CA0 al cuadrado, por MB, perdón, por 1 menos XA, por MB. Y bueno, voy a obviar aquí esto. B sobre A es 1, ¿verdad? El coeficiente estequiométrico de B es 1, el de A es 1, 1 entre 1, pues es 1. Entonces sería MB menos XA, ¿sí? Sigo sustituyendo en la ecuación de diseño y voy a llegar a lo siguiente, a que el volumen del reactor entre FA0 es igual delta XA, pues me va a quedar nada más XA, ya que no tengo una conversión inicial, es un solo reactor. Entonces yo puedo decir que es XA, no tenemos un sistema de reactores, y va a ser entre esto de acá, K por CA0 al cuadrado por 1 menos XA por MB menos XA. De aquí, pues nosotros observamos que conocemos la conversión. Conocemos la conversión porque se alcanza una conversión de 0.7 o del 70%. Conocemos el volumen del reactor. El volumen del reactor es de 750 litros. No conocemos FA0, pero lo podemos estimar, ya que nos dan el flujo molar, flujo másico inicial de 300 kilogramos por hora. Entonces, pues lo podemos pasar a flujo molar, ¿verdad? Simplemente con el peso molecular. Y para calcular CA0, pues tenemos que hacer un procedimiento un tanto más extenso. Primero, a partir de los flujos másicos, los convierto a un flujo molar. Puedo calcular la fracción molar de A y con esta fracción molar, junto con la densidad que me están dando ahí en el problema, pues puedo calcular CA0, ¿sí? Que de hecho, pues es lo que vamos a realizar. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Vamos a tener aquí vamos a decir primero cálculo los flujos molares y entonces estos cálculos los voy a hacer de la siguiente forma. Voy a decir que FA0 va a ser igual al flujo molar inicial el flujo másico inicial de A dividido entre su peso molecular. ¿Sí? Entonces lo voy a anotar de la siguiente manera. Entre el peso molecular de A. Y entonces de aquí, pues yo puedo ver lo siguiente. Tengo en mi esquema y en mi tabla que FA0 son 300 kilogramos por hora. Entonces los voy a anotar como 300 kilogramos por hora. Y los
voy a dividir entre el peso molecular, y el peso molecular pues lo puedo considerar de 135, y para poder cancelar las unidades pues le digo que son kilogramos cada kilogramo mol o kilomol. De esta forma pues cancelo los kilogramos, estos kilogramos mol que están dividiendo pues pasan hacia arriba multiplicando y nos quedarán en unidades de kilogramos mol por hora. ¿Cuánto nos da este valor? 2.2222. 2222. Muy bien. Y ya tenemos unidades de kilogramos mol o kilomol por hora. Hacemos algo similar para B. Y voy a decir que FB0 es igual al flujo másico inicial de B entre el peso molecular de B. Y entonces voy a tener lo siguiente aquí. Voy a tener 900 kilogramos por hora dividido entre el peso molecular de B, que son 172. Vamos a anotarle las unidades de kilogramo sobre kilogramo mol. ¿Y esto nos da cuánto? 5.2325. 0.2325 kilogramos mol por hora. Muy bien. Vamos a tener ahora que el flujo total es el flujo total inicial. Vamos a decir que el flujo total inicial es igual al flujo molar inicial de A más el flujo molar inicial de B. Igual, y bueno, vamos a ponerle el flujo molar total para no confundirlo con el másico. Y entonces esto sería igual a 2.2222 más 5.2325. Esto tiene unidades de kilogramos mol sobre hora. Entonces esto es igual a ¿cuánto? 7.4547. 7.4547 y tendré unidades de kilogramos mol por hora. Muy bien, entonces con esto podemos hacer un cálculo de las fracciones molares iniciales, ya que tenemos los flujos molares. ¿Sí? Entonces vamos a decir aquí cálculo de las fracciones iniciales. Y tenemos que quizá lo vamos a representar con una X, ya que estamos en fase líquida. Entonces vamos a decir una X minúscula, X a 0, ¿sí? Va a ser igual al flujo molar inicial de A dividido
entre el flujo total inicial. Esto nos va a dar, entonces, lo siguiente. 2.2222 kilogramos mol sobre hora entre 7.4547 kilogramos mol por hora. ¿Y esto nos daría cuánto? 0.2980. 2980. Muy bien. Y pues bueno, podemos hacer lo mismo para B, ¿verdad? Donde para B, pues diríamos que la fracción molar inicial de B, pues va a ser igual al flujo molar inicial de B dividido entre el flujo total inicial, o sea, 5.2325 kilogramos mol por hora entre el flujo total, que sería de 7.4547. Esto nos daría ¿cuánto? 0.70. ¿Grados? 7018, perdón. 7018. Por ahí como que nos comimos algunos 70-20. valores, ¿verdad? 70-20 pudiera ser porque la suma de estos dos debe ser igual a 1, ¿no? Muy bien, entonces 70-20. Ya tenemos las fracciones molares iniciales y ahora pues podemos hacer el cálculo de ¿cómo se llama? De las concentraciones, ¿sí? Entonces, vamos a decir aquí que la concentración de A, pues bueno, primero, eso lo vamos a hacer a partir de los datos de la densidad. Vamos a decir que tenemos, bueno, vamos a decir cálculo de A0. ¿Sí? Y para hacer este cálculo, primero vamos a decir que a partir de la densidad másica, vamos a tener una densidad molar, ¿sí? Entonces lo vamos a anotar de la siguiente manera. La densidad molar es igual a la densidad másica. La densidad másica la vamos a representar con una línea arriba entre, bueno, vamos a poner de A, verlo directamente de A, entre el peso molecular de A. O sea que esto va a ser igual a tenemos de A 0.65 gramos sobre mililitro. Esto, por ejemplo, lo podríamos expresar en 0.65 kilogramos sobre litro y lo vamos a manejar de esa forma ahorita, de este momento, para tener unidades de kilogramos mol, como hemos estado trabajando aquí arriba, ¿sí? Entonces, vamos a tener de esta forma, lo dividimos entre el peso molecular, que es 135, y nuevamente anotamos kilogramos sobre kilogramo mol. ¿Y esto cuánto nos da? 4.8148 por 10 a la menos 3. Ok, por 10 a la menos 3. Y vemos que tiene unidades de kilogramo mol sobre
lo vamos a manejar por el momento. Y entonces, ahora, como pues la mezcla es una combinación de A y de B, aquí simplemente vamos a decir que la concentración de A inicial es igual a esta densidad mm, llamémosle que será multiplicada por ¿cómo se llama? Por la fracción molar, por si a cero. Perdón, x a cero. Sea 4.8148 kilogramos mol sobre litro por 0.2980. Y entonces CA0 va a ser igual a ¿cuánto? 1.4348 por 10 a la menos 3. Ok, por 10 a la menos 3 kilogramos mol sobre litro. Y así podríamos estimar la concentración de B, pero bueno, nos vamos a ahorrar ese paso y ya tenemos CA0 y la concentración de B la necesitamos para estimar o calcular aquí lo que es MB, pero MB también pues la podemos calcular a partir de los flujos molares que ya se han calculado. Entonces con eso pues podríamos tener ya la ecuación de diseño de manera completa, ¿no? Aquí en esta parte, ¿sí? Vamos a decir entonces ahora aquí nada más como título, cálculo de la molar o de MB directamente. Y entonces esto lo vamos a hacer a partir de los flujos molares. Y esto sería igual a 5.2325 entre 2.2222. ¿Y esto es igual a cuánto? $2.3546. Muy bien. Entonces decimos que sustituyendo en la ecuación de diseño del reactor de mezcla completa del CSTR que teníamos por acá, tenemos lo siguiente. Vamos a sustituir los valores conocidos, el volumen del reactor, que el enunciado del problema nos decía que era de 750 litros, como podemos ver aquí en el esquema. El flujo molar inicial de A, que lo habíamos calculado por acá de 2.2222 kilogramo mol sobre hora. XA, la conversión que se nos daba del 70% de 0.7. Entonces también lo consideramos aquí 0.7, donde tenemos las XA.
0, que sea 0 la concentración inicial de A, que la calculamos por acá de 1.4348 por 10 a la menos 3 kilogramo mol sobre litro. Esto elevado al cuadrado, ¿sí? Y MB, que pues había resultado de 2.3546. Vemos que de aquí lo único desconocido es K. Entonces, pues se hace el cálculo, o sea, se puede despejar esto que está aquí dividiendo, pasa y se acá multiplicando y se invierte, ¿verdad? Entonces, díganme cuánto les da el valor de K. Aquí yo mientras escribo despejando, tiene K igual a cuánto. Me dio de 2029.6582. Ok. Vamos a considerar que eso es correcto, que nadie le da lo contrario. Es una reacción de segundo orden, por lo tanto, las unidades van a ser de concentración a la menos 1 sobre el tiempo. O sea, aquí las unidades de concentración la tenemos en kilogramos mol sobre litro. Entonces podríamos decir que es litro expresado de esta manera por kilogramo mol a la menos 1 por las unidades del tiempo que están dadas en horas, entonces sería horas a la menos 1 también. Y ese sería el valor de la K. Muy bien, ya tenemos las unidades de la constante de velocidad de reacción y podemos proceder a hacer el cálculo, ahora sí, estimar el tiempo en el que se alcanza un estado estacionario en el reactor bajo estas condiciones, ¿sí? Entonces vamos a decir aquí cálculo del tiempo de estabilización del reactor de mezcla completa, del CSTR. Para esto vamos a utilizar también una ecuación que ya habíamos visto previamente, ¿sí? Donde tenemos que después de haber hecho un balance de materia en el reactor de mezcla completa, se alcanza esta ecuación. Sí, nada más que... Bueno, no está Vamos a partir de esta, porque esta no... Y ahorita la vamos a reescribir, o sea... Para no equivocarme, la anoto de esta forma y ahorita bueno, ya se nos va a acabar el espacio, estamos en otra hoja. Bueno, mejor la voy a escribir así directamente. Acá. Profesor, a mí en la K me da de 2.91. Pues sí, no sé. A ver a quién le da algo más o algo menos.
Me da A lo mí sí me mismo da de que 2000. A mí me da lo de Fernando. A mí me da 2.91. Ajá, A mí me da lo mismo. 2.91. 2.91. 2.91. Ujú. Sí. A ver, 2.91, ¿qué más? 2.9121. A ver, bueno, vamos a considerarlo. Yo no sé cuál sea el resultado, ¿no? ¿Sí lo Chequemos. elevaron al cuadrado el término de C0? Nel se me pasó. No me ve tampoco. Pequeño. A mí sí me da lo de Fernando. Por esto de elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces lo dejamos en 2029. Si yo confiaba en Fernando. Gracias, profe. Bueno, DCA. Ay, aquí espera porque ya salió esto muy feito. DCA T es igual a esta expresión que tenemos aquí. Vamos a escribirla como RA más ouch, CA0 menos CA entre tau, donde tau es el tiempo de residencia. De esta manera, ¿sí? Entonces vamos a utilizar esta ecuación para determinar el tiempo de estabilización del reactor de mezcla completa. Sin embargo, no es así como que del todo simple, ya que esta sería útil si tuviéramos una reacción unimolecular con un solo reactivo. Aquí como tenemos dos, es preferible colocarla en términos de la conversión, ¿sí? Y entonces ya habíamos establecido acá que en términos de la conversión tendríamos que menos RA es igual a K por CA0 al cuadrado por 1 menos XA por MB menos XA, ¿sí? Y que CA es igual a CA0 por 1 menos XA. La diferencial de CA hemos de recordar, bueno, vamos a poner aquí en términos de la conversión y recordando, o sea, vamos a recordar que DCA es igual, a ver, es igual a menos CA0 por la diferencial de XA. Y esto pues recordando, ¿verdad? Entonces así lo vamos a escribir aquí. En términos de la conversión y recordando esto, tenemos, entonces vamos a ir haciéndolo por partes porque si no, luego no nos salen las cosas. Aquí lo vamos a ir sustituyendo por partes. DCA es menos CA0 por DXA. Entonces así lo escribimos aquí, ahorita en este momento. A ver porque se ve luego medio feito aquí, lo ponemos por fuera. Así. Luego tenemos RA. RA, en términos de la conversión, está dado de esta manera, pero observen cómo aquí tiene el signo menos. Entonces esto va a ser, RA va a ser menos todo esto que está acá. ¿Sí? Así es como lo tengo que colocar con un signo menos y esa parte. ¿Sí? Así. Luego tengo CA0. CA0 es un valor ya conocido y CA es CA0 por 1 menos XA. Vamos a tener que realizar las operaciones correspondientes. Primero, pues vamos a, digamos, a factorizar esta parte. Aquí tendríamos CA0 que multiplica 1, ¿sí? Entonces va a ser menos CA0 y luego menos por menos me va a dar más, ¿verdad? De tal manera que esto me va a quedar de la siguiente manera, ¿sí? Aquí estos se cancelan y aquí nada más me quedaría CA0 por XA.
Así. Sí, esto lo cancelé porque sea 0 por 1, menos sea 0 por 1 es menos sea 0. Con este se cancela. Menos por menos me va a dar más y entonces sea 0 por XA. Ahora voy a pasar este término hacia acá. Como está multiplicando, pasa hacia acá dividiendo, pero además observen cómo se lleva el signo negativo. Y entonces yo voy a tener que menos de XA va a ser igual a esto, sea 0 al cuadrado. Entre sea 0, pues me va a quedar sea 0. Pero el menos con el menos, pues me va a dar más. Entonces me va a quedar de esta manera. ¿Sí? Este signo negativo se ha cancelado con este. Luego voy a dividir menos sea 0 entre menos sea 0. Se cancelan entre sí, pero el signo menos con este más, pues se va a convertir en menos y nos va a quedar menos XA entre el tiempo de residencia. Así es como me va a quedar la ecuación diferencial que tengo que resolver, ¿sí? En términos de la conversión. Así estaría dada. ¿Sí? Esta es la que tengo que resolver. Ahora voy a establecer aquí, ¿cómo se llama? La condición límite, ¿sí? Condición límite. ¿Y cuál va a ser la condición límite? Cuando el tiempo es igual a 0 horas, XA en este momento a 0, ya que no, no estamos, comienza a operar el reactor por primera vez, ¿sí? Nos hace falta determinar tau, ¿verdad? El tiempo de residencia. Sí, vamos a decir aquí cálculo el tiempo de residencia. ¿Y cómo lo podemos estimar? Pues podemos decir que primero vamos a calcular el flujo volumétrico. El flujo volumétrico, o bueno, vamos a decir que tau es igual al volumen del reactor entre el flujo volumétrico inicial. Pero el flujo volumétrico inicial lo podemos obtener en términos del flujo molar de A y la concentración, ¿sí? Entonces, es como si pasáramos, tuviéramos densidad, tuviéramos moles y queremos obtener el volumen, ¿sí? Entonces, bueno, lo vamos a escribir mejor aparte, porque si no nos vamos a confundir. Aquí vamos a decir que el flujo volumétrico va a ser igual al flujo molar inicial de A entre la concentración inicial de A. O sea, flujo molar inicial de A, que es de 2.2222 kilogramos mol sobre hora, entre la concentración inicial de A que es de 1.4348 por 10 a la menos 3 kilogramos mol por litro. Entonces, si ustedes observan, los kilogramos mol se cancelan entre sí y y nos van a quedar litros sobre hora. ¿Cuánto nos da este valor? Es decir, nos va a dar un valor pues, relativamente grande. ¿Pero cuánto es? 1548.7872. Muy bien, gracias. Y son litros sobre hora. Entonces, con esto, pues puedo hacer el cálculo del tiempo de residencia. ¿Sí? Serían aquí los 750 litros. Volumen del reactor. Sí, que aquí lo teníamos en el esquema. Entre este flujo de 1548.7872 litros sobre hora
Y esto nos va a dar cuántas horas. A mí me da 0.09935. Así. Que se Profe, me me equivoqué de valor, esperé. está un poco extraño, pero a ver. 0.4842. Y 8:42, sí, eso sí me suena más lógico. Horas. Sí, entonces hay que resolver la ecuación diferencial, ¿verdad? Esta ecuación diferencial, ahora sí ya conocemos los valores de K, conocemos CA0, conocemos MB, conocemos el tiempo, ¿verdad? Y entonces hay que resolver esta conversión, perdón, esta ecuación, y vamos a encontrar el tiempo en que se establece el reactor cuando la conversión no cambia con respecto al tiempo. Lo podemos hacer aplicando un método de Runge-Kutta o bien lo podemos hacer nosotros directamente en Polymath. Por ejemplo, en Polymath nos podría quedar expresado de la siguiente manera. ¿Sí? Aquí tendríamos el Polymath. Vamos a utilizar la opción de resolver un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias y aquí yo voy a escribir pues la ecuación, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la ecuación que yo voy a resolver, aquí digo que agrego una ecuación diferencial, le digo nada más que es de X, va a ser igual a K por la concentración de A, pues me pongo nada más C, porque si no luego me marca ahí algunos problemas, elevado al cuadrado, ¿sí? K por C, A elevado al cuadrado por 1 menos X, ¿sí? Aquí, si mal no recuerdo, Polymath es sensible a mayúsculas y minúsculas, entonces por eso lo escribo con mayúsculas, por MB, lo escribo nada más como M, o bueno, MB creo que lo puede tomar así, menos X, de esta forma, y esto menos la X dividida entre tau, vamos a ver, a escribirlo tau de esta forma, ¿sí? Y tendríamos aquí que cuando el tiempo es igual a 0, la conversión es igual a 0. Ok. Ahora le voy a anotar pues, los valores aquí de cada uno de estos términos. O sea, por ejemplo, le digo que K tiene el valor que habíamos calculado previamente para acá, que era de 2029. Y 2029.6582. Aquí le puedo poner comentarios, ahorita pues así lo dejamos. C, que es la concentración inicial de A, le digo que C es igual a la concentración inicial de A, que es de 1. Ay, otra vez. Bueno, aquí lo tengo. Aquí era hacia 0. 1.4348 exponente a la menos 3, e a la menos 3. Ok. ¿Qué más me hace falta? Me hace falta el valor de MB. Le voy a decir que MB es igual a lo que habíamos calculado por acá. Por aquí lo tenemos, que es 2. Otra vez, se me olvida. 2.30 y algo, pero bueno, a ver. 2.3546. Hecho. Ahí me hace falta tau. Voy a decir que tau es igual. Esto es lo último que hicimos. 0.4842. Prácticamente ya tendríamos todo. Otra vez, aquí no me aparece el semáforo en verde, está en rojo, me hace falta algo, me hace falta el intervalo en el cual voy a evaluar, ¿verdad? Aquí, como no sé, le pregunto aquí qué cosa me hace falta.
Y según esto, pues me hace falta, pues esta es el valor inicial de la integración y el valor final. Entonces le digo, ok, pues aquí vaya de 0. No sé hasta cuánto, entonces le pongo, por ejemplo, 100 y a ver qué ocurre, ¿verdad? Con esto. Ya se puso el semáforo en verde, ya me aparece el botón de prosiga o de solve it, ¿sí? Entonces lo resuelvo y me dio aquí valores. Pero pues me dio esto no me ayuda de nada, ¿verdad? Aquí lo que tengo que hacer es una de dos, que me dé la tabla de resultados o me dé la gráfica. Primero le voy a pedir la gráfica para ver cuál es el comportamiento, ¿sí? Este comportamiento es de la siguiente manera. Vemos cómo la estabilización se alcanza en un intervalo pues muy rápido, entre 0 y 10, entre 0 y 10 horas, ¿verdad? Es lógico. Entonces para tener un resultado más preciso, voy a reducir el intervalo. En lugar de ser de 0 a 100, lo voy a poner de 0 a 10. Si es simple y sencillamente el tamaño de paso lo va a hacer más corto Polymath, porque Polymath, si mal no recuerdo, divide este intervalo entre 100 y ese es el tamaño de paso. Entonces aquí ahora va a dividir 10 entre 100. El tamaño de paso va a ser más corto. Esto va a ser un tanto más preciso. Y aquí observamos, o sea, prácticamente en dónde se está alcanzando un estado estacionario. Nada más que aquí el valor sí está relativamente bajo, porque si esto se hubiera resuelto adecuadamente, la conversión que se alcanza debe de ser del 70%, o sea, de 0.7, y aquí estamos teniendo como 0.05, o sea, algún valor que tenemos aquí no es correcto. ¿Sí? Que es cuando pasó en la ecuación el menos c a 0, faltó que se dividiera entre el c a 0 al cuadrado, ¿no? Desde hace Al rato. momento de que se divide entre c a 0 al cuadrado, sí tienes razón, aquí, Eso ¿verdad? ya hace rato, pues. Sí, efectivamente. Lo Ya nada dividí acá, aquí nada más le quité el signo, sí, tienes razón, gracias. Entonces aquí nada más era hacia 0. Sí, lo ponemos aquí, de esta manera, y sí, entonces vamos a resolverlo. Aquí, pues, en Polymath, pues simple y sencillamente, donde tenemos la ecuación, pues le quitamos esto de que está elevado al cuadrado, ¿no? De esta forma. Le digo OK y vamos a ver si ahora sí nos da. Ustedes observan cómo sí, ahora vamos a tener que se alcanza el estado estacionario para una conversión del 70%, prácticamente, ¿no? Nada más que el tiempo es más corto, ¿sí? Ahora tenemos que, en lugar de ir de 0 a 10, vamos a ponerlo de 0 a 1 para tener un resultado más preciso al momento de resolver la ecuación diferencial, ¿sí? Le ponemos de 0 a 1. Y podemos ver aquí, pues ya más o menos, ¿verdad? En dónde se alcanza este estado estacionario. Para hacerlo de mejor manera, aquí en lugar de pedirle el reporte, no quiero yo un reporte que me muestre la tabla. Y la gráfica, pues bueno, para tenerla ahí presente, ¿no? Aquí en la tabla, pues yo puedo ver el tiempo, cómo va aumentando el tiempo, va aumentando la conversión, y donde ya sea estable, pues, o sea, ya no cambie, pues ahí habré encontrado la solución. En este caso en específico, pues yo ya sabía que se iba a hacer hasta 0.7. ¿Por qué? Porque ya sabíamos cuál es el resultado final cuando el reactor está operando en estado estacionario. Pero en muchas ocasiones eso no lo sabemos, ¿sí? Entonces tendríamos que ver hasta dónde sea estable, ¿verdad? Si es en 0.7, como les había comentado, aquí ya tendría que ver con qué precisión lo quiero yo realizar. Obviamente aquí se va a ir arriba de 0.7 por las decimales que hemos utilizado para hacer los cálculos, pero pues prácticamente no cambia, ¿verdad? Sí, entonces aquí puedo yo decir que el estado estacionario con dos cifras decimales, pues se alcanza aquí entre 0.70, ¿sí? Que sería en un tiempo de 0.5778 horas, ¿sí? Sería este de acá, el tiempo en el cual se alcanza un estado estacionario, ¿sí? Vamos a decir que sustituyendo valores y resolviendo Polymath,
observa que se alcanza un estado estacionario en estos 0.5780 horas. ¿Cómo lo puedo yo mostrar? Pues bueno, aquí a lo mejor le digo que bueno, aquí sí le digo copiar, no creo que me lo copie. A ver qué me copia. El valor. Puedo decirle, por ejemplo, que hacer una captura de pantalla, por decir algo. Lo pongo aquí en mi reporte. Lo hago pues nada más para estos valores de acá. De tal forma que pues muestra o demuestra que ahí ya se alcanza el estado estacionario. Bien, también puedo, pues la gráfica, aunque se vea media feíta, ¿verdad? Aquí, que copie la gráfica. Aquí esta gráfica. O bien, si lo quiero hacer como que más preciso, más elegante, la tabla de datos, esta tabla de datos, la copio hacia Excel, por ejemplo. Aquí hago la gráfica, por ejemplo, así de manera rápida. Hay que recordar que como es una expresión matemática lo que estoy graficando, eso se grafica con líneas, ¿sí? No son datos experimentales y aquí pues yo le podría poner así, aunque sea ahorita rápido, ¿no? Elementos del gráfico en ejes, no título. Aquí sería tiempo en horas y en el eje de las Y's sería la conversión X. Sí, así. Y ya le podría hacer pues más, pues más preciso si quieren, más elegantes, ¿no? Y toda la cuestión, o aquí por ejemplo, pues lo puedo reducir hasta pues donde ya se veía más o menos el estado estacionario que habíamos dicho acá que era en 0.5780, entonces yo aquí le puedo reducir el eje de las X a 0.6 y ya se ve esto más preciso. Aquí pues ligeramente arriba de 0.7, o sea 0.75 por ejemplo. Sí, nada más que aquí pues que esto que sea 0. Así para que demostrar que ya aquí se alcanzó el estado estacionario y ya me lo puedo llevar al reporte y me quedaría pues más adecuado. Aquí pues todavía podría arreglar más la gráfica, ¿verdad? Y con esto ya lo he hecho. Ahora, suponiendo aquí ahora algo adicional, ahorita que todavía tenemos un poco más de tiempo, considerando que se modifica el tiempo de residencia. ¿Por qué? Alguien le movió el flujo molar, se modifica el tiempo de residencia y ahora el tiempo de residencia que originalmente era de 0.4842 horas, aumenta, considerando que se modifica el tiempo de residencia a 0. Bueno, vamos a ponerlo a 1 hora, ¿sí? Pero partiendo de la consideración que ya teníamos, ¿sí? O sea, de que ya estaba en estado estacionario, esta ecuación, bueno, aquí déjenme modificarlo porque, bueno, lo tenía que haber modificado acá, no
quede bien el reporte. Ahora yo tengo que plantearlo de esta forma. O sea, ya teníamos yo una operación en estado estacionario donde se alcanzó el 70% de conversión, pero ahora modifiqué el tiempo de residencia, ¿sí? A 1 hora, disminuí el flujo volumétrico. Entonces, aquí yo voy a tener que la condición límite cuando el tiempo es igual a 0, aquí ya no es 0. ¿Por qué? Porque ya estaba operando el reactor de manera estable y tenía una conversión del 0.7, ¿sí? Se modificó el tiempo de residencia a 1 hora y de acuerdo a esto, si yo aumento el tiempo de residencia, ¿qué es lo que va a suceder con la conversión? ¿Alguien recuerda? También va a aumentar. También va a aumentar. Esperaríamos que la conversión sea mayor al 70%. Vamos a ver qué ocurre. Sí, vamos a ver. Aquí ya lo tenemos, podemos hacer este análisis. Pues aquí en Polymath nada más vamos a hacer la siguiente modificación. La conversión al tiempo igual a 0 es de 0.7 y el tiempo de residencia ya no es 0.48, sino que es 1, ¿sí? Le digo que me muestre la gráfica, que me muestre la tabla y vemos. Ahora la conversión ha aumentado hasta pues aproximadamente un 82%, ¿verdad? Como vemos aquí, ¿sí? Aquí lo podríamos como que corroborar, ¿verdad? Aquí que ya no cambia, ¿sí? 82%, y que eso se logró en un tiempo de 0.6643 horas, ¿sí? Entonces aquí, considerando que se modifica el tiempo de residencia a 1 hora, el tiempo en que se logra un estado estacionario es de, aquí donde alcanza 0.82, 0.6643 horas. Nuevamente lo podría mostrar aquí lo que tengo aquí de Excel, perdón, de Polymath. Sí, le hago una captura de pantalla, por ejemplo. Lo pego hacia acá. Para tener la evidencia de que sí lo hice. Y que ese es el tiempo. Es de 0.6643 horas con una conversión del 83%, porque decidí redondearlo a eso, ¿no? Hasta 0.83. No, perdón, de 0.82. ¿Sí? Si lo quiero mostrar de manera gráfica, pues lo podría hacer con la gráfica de Polymath, que pues no me gusta mucho cómo se ve, o bien, pues nuevamente me llevo los datos hacia Excel, ¿verdad? Y aquí pues hago la gráfica con estos nuevos valores. Otra vez inserto una gráfica de dispersión que tiene que ser de líneas. Modifico aquí las escalas. ¿Sí? Aquí pues decíamos que esto se había alcanzado en 0.66, entonces le digo que vaya hasta 0.7. Aquí partió de 0.7, ¿por qué? Porque esa era la conversión que se tenía originalmente, ¿verdad? Ya cuando el reactor estaba operando en estado estacionario, antes de que llegáramos a moverle, ¿verdad? Entonces colocamos los títulos de los ejes, aquí es tiempo, en horas, y aquí sería conversión, XA, así de manera simple. Después lo podemos, se puede modificar más, ¿sí? Y entonces, así es como me quedaría mostrado el resultado. No partimos de cero, ya el reactor estaba operando de manera estacionaria con una conversión del 70%. Alguien vino y le movió a esto, y entonces disminuyó el tiempo de residencia, el reactor se desestabiliza,
Después de 0.66 horas, se alcanza un estado estacionario con una conversión del 82%. Si aumentáramos el tiempo de residencia, la conversión va a disminuir, ¿verdad? Ejemplo, lo hacemos así como que rápidamente, como que tuviéramos las condiciones anteriores, ¿sí? Y ahora el tiempo de residencia, en lugar de ser 1 hora, en lugar de ser 0.48, que sea de 0.2 horas. ¿Sí? Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Pues nos vamos a Polymath. Le digo que estábamos operando al 70% de conversión en estado estacionario, pero ahora el tau, el tiempo de residencia, es de 0.2. La conversión va a disminuir del 70% hasta, pues no sabemos, ¿verdad? Ya que el tiempo de residencia es menor. Vemos aquí y pues vean cómo la conversión baja drásticamente hasta alrededor del 52%, ¿sí? Aquí, pues lo podemos ver, ¿sí? Cómo va bajando, ¿sí? 52%, o sea, podríamos considerarlo ahí donde se alcanza el 52%. En esta parte, por ejemplo, o aquí, ¿no? Donde podemos decir 53%, ¿no? Ya lo demás, bueno, todavía irían siendo cambios más o menos significativos, donde ya no cambia la segunda cifra. Sería aquí 52%, o sea, alrededor de 0.5, por ejemplo, podríamos manejarlo, ¿no? Y igual, hacemos el reporte hacia acá. Y podemos decir que el tiempo en el que se logra un estado estacionario ahora es de ¿cuánto habíamos dicho? 0.5 horas. Y la conversión que se está logrando o había disminuido hasta un 52%. Sí, ya una vez que tenemos esto bien en Polymath, pues ya podemos hacer esos análisis, ¿no? Podríamos tener, por ejemplo, si tuviéramos la ecuación de Arrhenius, que se incrementó la temperatura. Si incrementó la temperatura, cambia el valor de la constante de velocidad de reacción. Entonces, ahora nuevamente, ¿en cuánto tiempo se vuelve a alcanzar un estado estacionario? Y así se pueden modificar las condiciones de operación y se puede hacer el análisis correspondiente.